Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Fue una organización subversiva peruana de corte comunista y guevarista de extrema izquierda. El objetivo principal de su estrategia general es la toma del poder inicialmente, para luego construir el socialismo a fin de establecer el poder revolucionario popular en el Perú. Cuando surge públicamente, muchos pensaron que el MRTA era el título de fachada de Sendero Luminoso. A diferencia de Sendero Luminoso, el MRTA reivindicaba sus acciones y sus miembros usaban distintivos similares a uniformes guerrilleros para diferenciarse de los civiles. Desde 1982, Víctor Polay Campos tomó las riendas de la organización emerratista. El MRTA resultó de la fusión del Partido Socialista Revolucionario Marxista-Leninista y del Movimiento de Izquierda Revolucionaria El Militante. Cometieron su primera acción pública en 1982 asaltando una agencia BCP en La Victoria a cargo de su comité central. Posteriormente, en 1984, a través de la escuadra de combate Micaela Bastidas, atacaron el puesto policial de Villa El Salvador. En 1984 secuestraron a una reportera de Canal 2 para realizar entrevista televisada. Esta modalidad mediática se volvió su modus operandi. En julio del 85 golpearon 7 comisarías limeñas de forma simultánea y coordinada. Diversos empresarios eran obligados a pagar sumas que oscilaban entre 50.000 y 100.000 dólares en forma periódica. Eran los llamados cupos de guerra. Cuando Alan García asume el poder, declaran una tregua porque García prometía reivindicar a los más pobres. Polay fue su compañero en España y Francia. En agosto del 86 reinician sus actividades subversivas al sentirse traicionados por el gobierno aprista. En abril del 89 se dio el enfrentamiento de los Molinos en la localidad del mismo nombre, cerca Jauja, Junín. Miembros del ejército se enfrentaron a una columna del MRTA. Durante las acciones murieron 63 subversivos y 6 miembros del ejército. Asimismo, 19 soldados resultaron heridos. Por ello, el MRTA creó el himno de los Molinos, convirtiendo ese día en su emblema de lucha. En enero del 90 liquidaron como represalia al general Enrique López Albújar, quien fue ministro de Defensa en la campaña de los Molinos. El militar fue acribillado por emerratistas en Lima cuando se encontraba en su automóvil. El 9 de julio de 1990, previo al cambio de mando, 47 emerratistas fugaron del penal Miguel Castro Castro. La fuga del siglo se dio a través de un túnel de concreto armado de 332 metros con instalación de sistema eléctrico y extractores de aire. El túnel tenía 1,5 metros de diámetro y alcanzaba 8 metros de profundidad. Entre los fugados estaban Polay, quien retoma la conducción pero tuvo que esforzarse para volver a imponer sus decisiones. Las investigaciones determinaron que miembros policiales encargados del resguardo fueron cómplices de la huida. A comienzos de la década del 90, el MRTA contaba con 4 frentes guerrilleros localizados en San Martín, Ucayali, Pasco, Junín, Cusco y Puno. Su actividad urbana se centralizaba principalmente en las ciudades de Lima, Trujillo, Huancayo y Arequipa. Entre 1990 y 1996, al MRTA se le atribuyeron más de 13 acciones de sabotaje, 103 incursiones armadas, 272 ataques a las fuerzas del orden, 106 operaciones dinamiteras, 12 secuestros. Para 1995 ya habían ideado un primer plan para tomar el Congreso de la República. En noviembre del 95 se allanó una vivienda de La Molina en donde se encontraban los planos para esa posible toma del Congreso de la República. Allí se capturó a Miguel Rincón Rincón, a Lori Berenson y a integrantes del Frente Guerrillero de la Selva Central, Juan Santos Atahualpa. El MRTA fue dirigido casi desde sus inicios por Víctor Polay Campos. El camarada Rolando Chalaco, nacido el 6 de abril de 1951, estudió ingeniería mecánica en la Universidad Técnica del Callao. Militó en el APRA, siendo enviado por ese partido a estudiar sociología en Francia y España, compartiendo aulas con Alan García. En Francia ingresa en las filas del MIR y retorna al Perú trayendo consigo ideas de corte trotskista y marcado tinte marxista-leninista. En 1982 participó en la fundación del MRTA, perfilándose como líder de esa agrupación. El 3 de febrero de 1989 cayó detenido en el hotel de turistas de Huancayo junto a su pareja Rosaluz Padilla. Polay fue recluido en el penal Castro Castro en Lima, pero el 9 de julio de 1990 se escapó de la prisión junto con otros 47 subversivos. Es recapturado y encarcelado el 9 de junio de 1992 en San Borja y luego recluido en Yanamayo, Puno. El 3 de abril de 1993 fue sentenciado a cadena perpetua y el 27 de abril del mismo año fue trasladado al CEREC en la base naval del Callao. Fue secundado en la línea de mando por Peter Cárdenas Schult, jefe de los llamados Comandos Especiales del MRTA. Como consecuencia de la aplicación de la nueva estrategia contraterrorista para la pacificación nacional, el MRTA sufrió duros fracasos en su estructura política y militar. Se observó una permanente disminución de acciones terroristas con respecto a 1990, cuya cifra récord fue de 680. La acción más significativa de ese periodo y también de todo su historial está representada en la incursión realizada el 17 de diciembre de 1996. Fue dirigida por el cabecilla Néstor Zepa Cartolini junto con otros dirigentes del grupo a la residencia del embajador del Japón en Lima, en oportunidad de realizarse una recepción por el natalicio del emperador de esa nación.